esta clase y con la unidad número 3, ¿cierto? En la clase pasada yo alguna introducción hice de esta unidad número 3, porque ahora vamos a comenzar a hablar lleno de los evangélicos en nuestro país. Ustedes, como chilenos bien nacidos, ¿sí?, saben la historia de su patria, por supuesto, ¿cierto? Así que en esa parte yo no voy a ahondar mayormente. En todo caso, les voy a hacer una pequeña introducción. En este país que se llama Chile, hubo una vez una independencia nacional. ¿Ya? Ya. 1810. Una acotación, en el 1800 comenzó todo América a España. Paulatinamente. Correcto. Muy bien. Y en 1810 nos aparece a nosotros una Junta Nacional de Gobierno, un caballero que era pero ancianito, tenía más de 80 años de edad, se llamaba Mateo Antonio Zambrano. Hay que considerar que en ese tiempo llegar a los 80 años de edad es una gracia, porque el promedio de vida del chileno era de 55 años. De 50 a 55 años, es decir, la gente vivía muy poco en ese tiempo. ¿Por qué ustedes creen que vivía tan poco la gente, promedio, como por ejemplo lo que pasa ahora, que ya los promedios sobrepasan los 70 años? Ya. Correcto. Exactamente. Hay múltiples factores que me dicen a mí por qué ahora se ha alargado la vida de las personas. Y por supuesto que la parte de la salud, toda la medicina que ha avanzado tremendamente, también ha permitido entonces que se alargue la vida de las personas. Entonces llegar a los 80 años era realmente una tremenda celebración. ¿Ya? No cualquiera llegaba a los 80 años. Y don Mateo Zambrano, más encima con 80 años, llegó a ser presidente de la Junta Nacional de Gobierno. Eso es lo pintoresco, lo que en cierta manera nos empieza ya a trabajar un poco el tema de este proceso de independencia nacional, que se divide en 3 periodos, ¿cierto? Sin mirar al apunte, vista al frente. Primer periodo se llama... Muy bien. Segundo periodo. Tercer periodo. Muy bien. Los años. Está correcto. Muy bien. La felicito. Pero más que los años, lo importante es saber periodos y los sucesos que dieron forma a cada uno de los 3 periodos que nosotros vamos a analizar. Específicamente, hoy día nos vamos a remitir a la Patria Vieja, 1810 al 1814. ¿Ya? Ese va a ser el periodo que vamos nosotros hoy día a ver. La historia nacional, por ejemplo, cuando empieza a describirse esta época, nos habla como sucesos importantes la aparición de la primera imprenta, la aparición del primer periódico, que se llamó Muy bien. También aparece por ahí en la historia importante de este periodo la Constitución Política de la República de Chile de 1812. Esta fue la primera constitución que se establece en nuestro país. Estamos hablando de que Chile, de 1810 en adelante, comienza a caminar dentro del sistema republicano, ¿cierto? Estamos tratando de separarnos de la monarquía española que durante 3 siglos subyugó a Chile.
y ahora estamos ahora parecido, pero en todo caso, hablemos que en ese tiempo, durante 3 siglos, España era la dueña de estos territorios. Entonces, durante este periodo de la Patria Vieja, tenemos la imprenta, un diario, también tenemos la primera constitución de la República de Chile, tenemos nuestra primera bandera, tenemos nuestro primer escudo. En todo caso, todos esos aspectos que yo les digo están en el apunte, ya por si acaso, ¿ya? Entonces, todos estos elementos muchas veces hacen que los profesores o las profesoras de historia de repente le den un tremendo énfasis a lo que fue la Patria Vieja, ¿ya? Por todos esos acontecimientos que tienen un común denominador: tratar de irnos independizando de España. Porque, ¿qué significa, por ejemplo, que un país tenga un escudo, una bandera patria, por ejemplo? ¿Es? Ya, muy bien. Ya nos da una identidad. Por ejemplo, distinta a la bandera argentina, peruana, boliviana. Se dice por ahí que la bandera chilena, junto con la francesa, son las 2 banderas más hermosas que hay en el mundo. No sé de dónde salió esa información, pero por ahí que tenemos mejores banderas de Perú. ¿Ya? Pero bueno, siguiendo con este tema, ustedes saben que esta primera bandera nacional no es la misma que tenemos ahora. Chile tenía 3 banderas, 3 tipos de banderas, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que esta primera bandera ya a mí me está dando una identidad como pueblo. El escudo de armas también. Una constitución política también. Porque eso entonces son las leyes y las normativas que me van a regir al país durante un periodo determinado, porque la constitución también puede cambiar. Entonces, las leyes del país están insertas o emanadas en una constitución. Es importante que ustedes se den cuenta que en apenas 2 años, cómo había avanzado este proceso de independencia. 2 años y ya teníamos una constitución, una bandera, un escudo, una escarapela. ¿Qué eran las escarapelas? Un símbolo que se colocaba en la solapa, especialmente en el caso de los hombres, y que para fiestas patrias era obligatorio que los funcionarios públicos y los ministros también anduvieran con ellos. ¿Ya? Y esa escarapela tenía los mismos colores que la primera bandera nacional, cuyos colores eran blanco, azul y amarillo. No, y algo sé de historia, Blanco, azul y amarillo. Ahora, cada color tiene un significado. ¿Sí? Por ejemplo, el color amarillo. Si alguien en este preciso momento me da la respuesta correcta, aprueba la asignatura al tiro. Frío como el agua. ¿No? Bueno, lo siento. Pero habrá una próxima oportunidad que ahora me voy a ver si pueden sacarse rápidamente el rato. Ya. Entonces, queda como tarea. Importante. Entonces, todas estas cosas muchas veces son parte de nuestro orgullo nacional, porque, como le digo, a nivel de los profesores, la historia nacional, dice, mira, todas estas cosas que se habían logrado como país. Sin embargo, aquí existe lo que se llama la injusticia histórica. Porque en cada uno de estos elementos, en cada uno de esos hechos
que van a darle una impronta, una característica a la patria vieja, está algo que es muy importante y un común denominador. Siempre vamos a tener la presencia de un evangélico protestante en cada una de esas acciones, incluso no solamente como presencia, sino que además dando una idea para que se llegue a concretar. Entonces, esa es la parte que nosotros como chilenos nos falta saber, que también los evangélicos protestantes fueron fundamentales en cada uno de estos procesos de independencia nacional. Porque yo les había dicho en clase pasada que cuando la Junta Nacional de Gobierno decreta la libertad de comercio internacional, ¿qué significó eso? Llegan extranjeros, llegan ingleses, escoceses, norteamericanos que en su mayoría eran protestantes, norteamericanos que ya ellos tenían la experiencia de vivir en un país democrático. Entonces cuando llegan acá a las colonias españolas, ellos quieren también, ojalá que Chile, Perú y Argentina también puedan abrazar el sistema democrático que había en Estados Unidos. Y en lo posible también, ojalá, disminuir la excesiva influencia que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana acá en Chile y en América. Esos eran los objetivos del por qué estos americanos o norteamericanos llegan acá a nuestro país. Entonces, la independencia nacional va a dar la oportunidad para que los protestantes evangélicos lleguen a nuestro país. Alguien se preguntará, bueno, ¿y qué pasó en los 3 siglos anteriores? España no dejaba que ningún extranjero, salvo un español, llegase acá a Chile. Recuerden que España era tal su monopolio que solamente nosotros podíamos comercializar con España. Chile no podía ni siquiera comercializar con sus colonias o con las colonias amigas, en este caso Perú, Venezuela, Colombia, o con otro país de Europa. España decía estrictamente, todo el sistema económico de transacción mercantil es entre España y sus colonias, y las colonias y España. ¿Entienden ustedes? Entonces Chile no podía vender sus productos a otros países. Así era este monopolio español. Y esta fue también una de las razones de por qué jóvenes liberales, aristócratas, comienzan a rebelarse en contra de España. Porque veían que esas medidas que estaba adoptando España, obviamente que iba a provocar cada vez un descalabro desde el punto de vista económico, porque Chile no tenía mercado para poder vender todos sus productos, especialmente agrícolas, que se producían en nuestro país. ¿Ya? Bien. Entonces vemos cómo va entrando paulatinamente los norteamericanos y su expresión democrática y también del punto de vista religioso. Y eso obviamente que es algo que solamente Dios va preparando en el camino. Si alguien me dice que el proceso de independencia nacional tal vez no estaba en los planes de Dios, sería mentir. Posiblemente sí estaba en los planes de Dios empezar a liberar a estas naciones del yugo español católico romano. Porque si no, entonces, ¿cómo iban a entrar estas primeras oleadas de evangélicos protestantes? En el apunte, a ustedes les aparece por ahí un personaje, Arnold Huber. Arnold Huber. Y una cosa que puede ser tal vez llamativa, pero que yo ya lo preparé mentalmente en la clase pasada, este señor es un comerciante que va a tener una destacada participación durante la independencia nacional. No solamente va a fortalecer las relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, sino que además se va a encargar de traer armas al ejército patriota. La iglesia pasada ya lo contaba. Si es lícito, ilícito, es bueno, malo, que un evangélico protestante se involucre en una guerra. ¿Sí? ¿Lo conversamos? La iglesia pasada. Y todos quedamos ok
con la misma opinión. A no ser que durante la semana alguien haya cambiado de opinión, me la puedo decir inmediatamente, pero quedamos de que estos norteamericanos se involucraron en la independencia nacional, porque veían que la única manera de expulsar a los españoles era lamentablemente a través de las armas. No se dio esa posibilidad de conversar con el rey, o con el virrey, con el gobernador español, así en bueno, decir, oye, ya, ustedes están 3 siglos acá, nosotros nos queremos gobernar solitos. Tendrían la amabilidad de irse de América y volver a España. Era como difícil, ¿no? España tenía muchos intereses políticos, económicos, militares, estratégicos acá. Así que ellos se iban a ir así nomás. La única manera, lamentablemente, era a través de la arma. Cosas que aquí son. Ahora, los norteamericanos tenían otra experiencia. Porque su independencia nacional, allá en Estados Unidos, cuando ellos se enfrentan a los ingleses, se enfrentan con armas. Y logran derrotar a los ingleses, y a partir de ahí se da la independencia norteamericana de 1776. Una independencia que va a permitir ya la conformación en sí de Estados Unidos y, por supuesto, su sistema democrático republicano. Entonces, muchos de estos norteamericanos ya venían con experiencia de lo que les había pasado en Estados Unidos, que la única manera de lograr independencia nacional era a través, lamentablemente, de las armas. No se podía llegar a un diálogo con esos países imperialistas, sino que había que hacer la guerra, cosa que así sucedió. Entonces, Arnold Hoover fue un comerciante inglés que se ofreció para traer armas desde Estados Unidos. Y uno de los primeros armamentos que tuvo el ejército patriota fue justamente armas que trajo este comerciante evangélico protestante. Obviamente que él las conseguía a un precio bastante económico, de tal manera que no le signifique mucho gasto al erario de la Junta Nacional de Gobierno, que no tenía mucha plata, evidentemente, para poder tener un ejército poderoso. Porque recordemos que los patriotas tenían que enfrentarse al ejército español. Hombres profesionales, capacitados, oficiales, eran militares de carrera. Así que no era cualquier ejército el que había que, en este caso, vencer. Entonces, aquí ya tenemos la primera presencia de un evangélico protestante durante este proceso de independencia nacional, siendo él el que logra transar las armas que compra la Junta Nacional de Gobierno en Estados Unidos para el ejército patriota. ¿Ya? Por eso es que Arnold Hoover, no sé por qué no tiene una figuración importante en la historia de Chile, pero en todo caso, desde el punto de vista militar, fue muy importante. Sin embargo, aquí hay otro hecho que es el que yo les comentaba recién. Además, Arnold Hoover le dijo a la Junta Nacional de Gobierno que era muy importante que este país que quería ser republicano, que quería independizarse de España, tenga un periódico que permita entonces difundir estas ideas a las personas, a la gente. ¿Ya? Y fue Arnold Hoover, en un viaje a Estados Unidos, quien compra esa imprenta. Y esa imprenta llega a Chile, y no solamente como una imprenta propiamente tal, sino que además la Junta Nacional de Gobierno contrata 3 tipógrafos, es decir, personajes que iban a hacer mover y hacer funcionar la imprenta, porque acá en Chile eso no existía. Hace mucho tiempo atrás, en el periodo de la colonia, los jesuitas tenían una pequeña imprenta, pero prácticamente era muy doméstica. Y de ahí pasó mucho tiempo donde acá en Chile no había ningún equipo como para poder imprimir algún tipo de publicación. Entonces, la Junta Nacional de Gobierno compra esa imprenta, que no existía, y además contrata a 3 tipógrafos norteamericanos, y para variar, los 3 eran evangélicos protestantes. ¿Ya? Entonces, las primeras hojitas que salieron en Chile de la Aurora era gracias al trabajo de 3
evangélicos protestantes. Arnold Huber trae la imprenta. Y de ahí nace entonces esta Aurora de Chile. Eso es lo importante que tenemos que saber. Cómo los evangélicos protestantes estuvieron también involucrados directamente en el diario La Aurora, que tanto nos enorgullece a nosotros. Mira, La Aurora de Chile, claro, correcto. Pero empecemos a ver un poquito qué pasa, cómo llega a esa imprenta, quiénes son los que trabajan en esa imprenta, ¿ya? ¿Quién es quien trae esa imprenta? Ahí están los nombres. Y esto la historia lo dice, en algunos historiadores lo dice, pero no señalan que eran todos evangélicos protestantes. Esta parte, obviamente que la omiten. Solamente aparecen los nombres nomás, en algunas historias de Chile. Entonces tenemos la imprenta que sale un día 13 de febrero de 1802. Es por eso que ese día, en Chile, se declara el Día Nacional de la Prensa. El día 12 de febrero sale un pequeño prospecto, ¿ya? Pero el día 13 es el día oficial donde sale todo, digamos, la primera edición o el primer ejemplar de La Aurora de Chile, que fueron 12 páginas. Y fíjense ustedes que pasados 10 días aparece el primer aviso comercial de un ingeniero que estaba ofreciendo sus servicios. Y es la primera propaganda, el primer aviso comercial que aparece durante este periodo de la Patria Vieja. Y ese comercial o ese avisaje es de un ingeniero norteamericano, también evangélico protestante, para que ustedes vean la participación que tuvo los evangélicos protestantes en La Aurora de Chile. Director, ustedes bien saben, Fray Camilo Enríquez, ¿cierto? Un hombre de los pocos sacerdotes valientes que abrazaron la causa de la independencia nacional, porque la mayoría de los católicos romanos siguieron la línea del Imperio Español. Sin embargo, hubieron algunas excepciones. Fray Camilo Enríquez era un sacerdote católico de tomo y lomo, pero él fue quien abrazó la causa de la independencia nacional y fue director del diario o del periódico La Aurora de Chile. Ahora, ¿por qué se colocó el nombre de La Aurora de Chile? Por ser paisaje. Por el paisaje. Por el paisaje. Ya. Aparece el sol, no sé. Ya. De las montañas de la cordillera. Claro, aquí hay que colocarse medio romántico, ¿no es cierto? El amanecer de una mañana y la luz que resplandece, un nuevo amanecer. Exactamente. Y saben ustedes de que, en cierta manera, en la Biblia también aparece este tipo de simbología. El amanecer, como que el nuevo día. Y Arnold Huber, en cierta manera, recomienda, eso no aparece en el apunte, eso es una cosa inédita aquí, que lo estoy diciendo yo, en todo caso, pero da igual. Y él recomienda entonces la colocación de La Aurora de Chile. En ese concepto, un nuevo amanecer, una nueva república, un nuevo país, dejando detrás y de lado, ¿no es cierto?, lo que era la monarquía española. Por eso se le llamó La Aurora. Muchas veces los nombres de periódicos, de revistas o de algún lugar tienen alguna significación. Entonces la Aurora tiene justamente esa idea, un nuevo amanecer, ¿no es cierto?, es decir, una nueva república que se abría hacia el firmamento o hacia el horizonte. ¿El país la referencia? ¿Ah? ¿El país era la referencia bíblica? Sí, exactamente. Por ahí ya hay una referencia bíblica según, digamos, lo que Arnold Huber recomendó. ¿Ya? ¿Se dan cuenta ustedes la importancia de los evangélicos en un hecho tan importante como fue la Aurora de Chile? Ahora
nos vamos a ir a la Constitución Política de la República de Chile en 1812. Fíjense que esa primera constitución histórica para este país fue redactada casi en forma íntegra por un personaje que ahí ustedes tienen en el apunte. Y se llama, muy bien, Joel Robert Poynter. Joel Robert Poynter. ¿Ya? Él, ¿quién fue? Un norteamericano que, dicho sea de paso, y esto también es muy importante, porque el primer diplomático en la historia de Chile que llega a nuestro país es un evangélico protestante, porque Estados Unidos fue el primer país que va a reconocer la independencia nacional de Chile, y para poder fortalecer lazos comerciales, entonces envían a un cónsul, que es justamente Joel Robert Poynter. Y a partir de ahí se empieza a hacer la primera alianza comercial entre Estados Unidos y Chile. ¿Ya? Ahora, como un antecedente, generalmente cuando hay dos países que no tienen relaciones diplomáticas, no siempre se le envía primero al embajador, sino se le envía a un cónsul. Cuidado, cónsul y embajador es distinto. El cónsul está a cargo de un consulado, el embajador de una embajada. Pero como Chile y Estados Unidos no tenían relaciones diplomáticas, entonces primero se envía a un cónsul. Y este cónsul es la persona que viene a estructurar un poco lo que va a ser las relaciones, primero comerciales y posteriormente políticas, con el país al cual uno quiere entrar en conexión. Cuando ya se logra eso, la parte económica y la parte política, afianzar eso último, es ahí donde el otro país ya nos envía un embajador. ¿Entienden la idea? Hasta el día de hoy también se hace así, ¿ya? Dentro de las relaciones diplomáticas. Primero se manda un cónsul, cuando ya está bien la relación económica y política, se manda un embajador. Entonces, Poynter era un cónsul, no un embajador, era un cónsul. Entonces, él viene a establecer relaciones económicas con Chile, ¿ya? Ahora, recordemos, y también lo dije en la clase pasada, que Estados Unidos tenía un interés en estar acá en Chile y en muchos países americanos. ¿Por qué? ¿Por qué había un interés en Estados Unidos en estar acá, en Chile, en Perú, en Colombia, en Venezuela? Porque podía estratégicamente hacer comercio hacia el lado del Atlántico. Correcto. Claro, porque también Estados Unidos era un país que recién estaba comenzando a tener una presencia internacional, ¿cierto? Entonces el hecho de tener relaciones con otros países le daba también más fuerza. También estaba el tema, y eso lo conversamos en la clase pasada, Chile era un punto estratégico, pero de primer orden, porque antes Chile tenía salida al Atlántico, no solamente al Pacífico. La Patagonia. Claro, toda la Patagonia era chilena. Todo. Pero, lamentablemente, tendría que ser una palabra muy fea, pero ya, me voy a abstener. Le cedimos a nuestros hermanos argentinos gran parte de la Patagonia, que ahora ellos dicen Patagonia Argentina. Y por todos lados, en los boleros, en los tazones, Patagonia Argentina. ¿Ah? Cosa que fue nuestra. Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque vamos a alcanzar a ver ese punto. ¿Ya? Donde incluso por ahí hubo un evangélico protestante también en esa situación. Ya. Por jurado nos quitaron la Patagonia. Sí, dice que sí. Un comentario lapidario. Cuidado, por favor, esta palabra. Cuidado. Como señores no borracho. Pero acá, por favor, en Chile. Para nada el tema. No va a ser blasfemia. Voy a tener que revisar la parte de la historia de Chile entonces, que esa parte no lo sabía. Cuidado.
Ya. Vamos a ver. Ya. Bien, entonces Chile era muy importante porque estratégicamente tenía salida al Atlántico y al Pacífico. Y recordemos que las transacciones comerciales y mercantiles no se hacían sino solamente casi en barcos, que era lo más fácil, perdón, no lo más fácil, pero lo más rápido, y iba a decirle algo, pero después me cambio. Entonces, vemos que Chile obviamente tenía una posición geopolítica muy importante, ¿ya? Entonces, de ahí que Estados Unidos también le echó el ojo a Chile, ¿no es cierto? Porque era también una comunidad que estaba tratando de independizarse de, en este caso, de España. Entonces, vemos que los norteamericanos y su interés era comercial, por supuesto, establecer relaciones políticas con Chile, por supuesto, eso está muy claro. Pero Poinsett era un evangélico protestante. Él era dirigente de la iglesia presbiteriana de Charleston, en Estados Unidos. Así que, aparte de ser un evangélico protestante, él era un líder, llamado en el mundo presbiteriano un anciano. Un anciano es como un oficial, un diácono, ¿ya? Así que él tenía un cargo más o menos importante dentro de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos. Y él justamente había sido una persona muy culta, muy preparada. Fíjense que Poinsett sabía sin ningún problema hablar 6 idiomas, más su idioma nativo. 7 idiomas. Imagínense. Un hombre preparado. ¿Para qué le digo la Biblia? Se la manejaba, pero espectacularmente. El hombre preparado. Porque Dios también prepara hombres y mujeres para trabajos específicos. Y para ser cónsul había que ser un tipo culto, preparado, como era Poinsett. Así que el primer cónsul que llega a Chile en la historia de la diplomacia es un evangélico protestante. Y eso también es un punto que hay que considerar. Y este Poinsett no solamente se conformó en hacer su trabajo de relaciones comerciales, sino que políticamente comienza a también tener una figuración. Tanto es así que llegó a ser el asesor político de José Miguel Carrera. ¿Ya? Quienes han leído asiduamente la punta durante la semana me están siguiendo lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Ya, sí. Todos me movieron la cabeza. Sí. Entonces, vemos que Poinsett se convierte en un asesor político y espiritual. ¿De quién? Del mismísimo José Miguel Carrera y Verdugo, que era el apellido por parte de su señora madre. ¿Ya? Entonces, Poinsett le recomienda al gobierno, a los ministros y a los asesores del gobierno de Carrera para poder darle una identidad republicana a lo que ustedes estaban haciendo. Es fundamental tener una constitución política que pueda regir los destinos del país. Es importante que ustedes tengan una bandera, que tengan un escudo, porque eso les va a dar identidad como una nación libre y soberana. ¿Ya? Esas ideas, estimados alumnos y alumnas, fueron inculcados de Poinsett a José Miguel Carrera y Verdugo. ¿Por qué? Porque los patriotas chilenos no tenían mucha experiencia en lo que es el concepto de república, si nunca habían vivido en una república, solamente habían leído libros
de Estados Unidos, de Europa. Aparte que el bando patriota eran gente joven, 18, 19, 20, 23, 24 años, ¿ya? Eran como los hijitos rebeldes de la aristocracia. José Miguel Carrera y Verdugo era un hijo de aristócrata, venía de una familia de mucho dinero. Tanto es así que como era bastante travieso y bien malilla José Miguel Carrera, sus padres lo mandaron a España para que haga carrera militar y así se pueda ordenar un poquito, porque era bien desordenado. Entonces sus padres pensaron que al hacer carrera militar el hombre ya iba a quedar más ordenadito, no tan en el desorden que tenía él, porque era bastante rebelde y muy complicado. Así que sus padres lo llevaron a España, y en España él hace una carrera militar exitosa. Llega a ser sargento mayor, el que actualmente es capitán, ¿ya?, de los ejércitos reales de España. Sin embargo, en su estadía en España, y eso es lo que llama la atención, España, la cuna de la monarquía, habían algunos jovencitos españoles que no estaban muy de acuerdo con el rey, no estaban muy de acuerdo con la monarquía y querían que España también sea una república. Y esos jovencitos se juntan con José Miguel Carrera. Y de ahí José Miguel Carrera comienza a tener esa idea y decir, bueno, si ellos quieren que España sea una república, ¿por qué Chile no puede ser una república? Deja su carrera a las armas en España y se vuelve a Chile. Ya, se vuelve a Chile, con idea. Pero ¿quién le va a dar un fortalecimiento? ¿Quién le va a fortalecer el concepto republicano con argumentos más sólidos? Va a ser justamente Ponce. Carrera venía con ideas, con todo el entusiasmo, pero el cable a tierra lo va a colocar Ponce cuando empieza a conversar y a hablar con José Miguel Carrera. Y aquí hay un hecho muy importante, porque la historia no solamente son puros nombres y fechas, sino también son lecciones de vida que a nosotros nos tienen que servir. ¿Por qué José Miguel Carrera en algún momento dejó que Ponce, un evangélico protestante, un hereje, entre otras cosas, como se le decía a todos los que no profesaban esa fe católica romana, llegó a tener tanta vinculación de amistad? José Miguel Carrera, en sus cartas, dice que una de las cosas que más le llamó la atención de Ponce fue un hombre consecuente e íntegro. Es decir, en otras palabras, un hombre de buen testimonio. ¿Se dan cuenta ustedes? Ponce, un hombre de buen testimonio. Testimonio cristiano, que él era evangélico. Y fíjense que José Miguel Carrera y Verdugo, también él tuvo la posibilidad de tocar la Biblia y leerla. Porque Ponce, aparte de entregarle una serie de recomendaciones desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, también hablaban de la Biblia. Ponce, algunos días lunes, muy temprano en la mañana, cuando se iniciaba el trabajo gubernamental, iba a la casa de gobierno, oraba y leía la Biblia con José Miguel Carrera y Verdugo. Eso ustedes nunca lo van a encontrar en un libro de historia de Chile. ¿Por qué? Por razones lógicas. Historia de Chile, la oficial, la que no han contado en los colegios, en las universidades, muchas veces es una tremenda y gran farsa en muchos aspectos. Es lamentable, sí. Entonces a nosotros nos crean una historia de Chile muy distinta algunas veces de lo que realmente fue. José Miguel Carrera y Verdugo, leyendo la Biblia, orando junto con su gran amigo Joel Ponce. ¿Ya? Entonces vemos que estos norteamericanos
no solamente se preocuparon de ayudar a los chilenos, a los patriotas, para que puedan seguir avanzando en su proceso de independencia nacional, sino que además, cuando tenían la oportunidad, hablaban también de la vida. ¿Ya? Y va a haber un hecho que en este relato después se los voy a decir, que la última frase que dice José Miguel Carrera y Verdugo antes que lo fusilaran, la última frase que él dice en vida, claramente hay alguna influencia que el hombre leyó la Biblia, porque alguien le comentó la Biblia. Porque con todo el respeto que me merecen, un católico romano nunca hubiera dicho esta frase. Nunca. ¿Sí? ¿Y esta frase cómo decía? A Dios lo tengo en el corazón. Las palabras. Correcto. Reflexionemos. Un católico romano, difícil que diga esta frase. ¿Quién la dice? Alguien que está influenciado o que por lo menos ha tomado alguna vez la Biblia o que le han dicho. ¿Ya? Imagínense, incluso antes de esta situación, él rechazó al sacerdote católico romano. Lo rechazó. ¿Ya? Porque claramente él, tal vez, en ese sentido, fue un hombre de tolerancia. Él era de formación católico romano, también hay que entenderlo. Padres, abuelos, bisabuelos, un país católico romano. Entonces, para él también fue difícil ir entendiendo algunas cosas que Poinsett le decía. Pero Poinsett era un excelente pedagogo, porque como tenía mucho conocimiento de la Biblia, también él tuvo una enseñanza muy didáctica a las personas, y eso es muy importante. Pero lo fundamental es que él fue un hombre de un testimonio íntegro. Es decir, siempre cuidó su testimonio. Poinsett, me estoy refiriendo a él. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que uno de los primeros padres de la patria va a tener una influencia tan importante como la de un evangélico protestante? Poinsett, que la historia de Chile se queda con que fue el primer cónsul norteamericano que llegó a Chile y estableció relaciones comerciales con este país. Ahí no hay que. Pero Poinsett fue mucho más allá. Cuando se inician las batallas que son propias de la patria vieja, Carrera, como general, va al campo de batalla y es acompañado por Poinsett. Otro que también se colocó en el uniforme militar fue el primero que conversábamos, Arnold Hoover. No solamente trajo armas, sino que también el hombre se colocó el uniforme y peleó a favor de la independencia nacional. Es decir, no fueron como el padre Gatica. Predica pero no practica. ¿Ah? Ustedes saben esa razón. Ellos fueron más allá. Es decir, hablaban de independencia nacional, pero también ejecutaban, también iban a la guerra. ¿Ya? Esos hechos, esos ejemplos de estos evangélicos protestantes fueron observados por la mayoría de los líderes patriotas. Y se dieron cuenta que estos evangélicos protestantes no eran tan malos. Era gente buena, porque la educación que ellos habían recibido de los católicos, de los sacerdotes católicos romanos, era no mezclarse con ese tipo de gente, esos herejes, hijos de Satanás, víboras devorantes. Así trataba, lamentablemente, la Iglesia Católica Apostólica a quienes no seguían su religión. Entonces ustedes comprenderán que estos próceres de la patria, al recibir esta información, tenían que hacer un esfuerzo intelectual tremendo para tratar de cambiar ese concepto que por mucho tiempo se les había inculcado. ¿Se dan cuenta ustedes
la importancia de hacer una buena educación, entregar bien los conocimientos, porque si no, se nos desvían. Incluso aparecen gente fanática y hasta extremista. Pero yo tenía preparado a estos hombres para hablarles de la Biblia a gente tan importante como fue José Miguel Carrera. Y en esa época, como todos estos que van a independencia, todos jóvenes, de ahí salió esa época sale el término de los pipiolos y los pelucones. un poquito más. ¿Un poquito más? Sí, pelucones y pipiolos. Estamos hablando en 1823 en adelante. Ahí aparece. Claro, lo que pasa es que los pelucones son los conservadores, ¿ya? Y los pipiolos van a ser los liberales. Pero en ese tiempo todavía no está bien claro los bandos con sus nombres respectivos, pero más o menos ya van saliendo en esa línea. En cierta manera los pelucones son todos los españoles que abrazaban la causa monárquica, y los pipiolos podríamos decir que son los liberales que abrazaban la causa republicana. Pero un poquito más allá ya vamos justamente a identificar bandos políticos. Entonces ahí aparecen los pelucones y los pipiolos. Bien, y continuando con este apunte, ustedes se pueden dar cuenta, estimados alumnos y alumnas, que aquí nosotros tenemos un escudo de armas, ¿cierto? Un escudo de armas. Este fue el primer escudo de armas que tuvo nuestro país durante el gobierno de José Miguel Carrera y Verdugo. Como ustedes leen latín, yo creo que ya habrán traducido lo que ahí dice, ¿cierto? ¿Sí? Hay una frase, que queda en la parte de arriba. Voy a leer el texto del párrafo que dice: la influencia que ejerció o creo que sucedió con el primer escudo de armas, en donde la sugerencia del cónsul americano se agregó la frase post tenebras lux, después de las tinieblas la luz, cuya autoría le corresponde al reformista del siglo XVI, Juan Calvino. Si ustedes no me creen, pueden ir a un libro de historia de Chile. Vean el primer escudo de armas de Chile. Les va a aparecer exactamente lo mismo que aquí aparece en esta punta. Después de las tinieblas, la luz. Esta es una frase inédita de este gran reformador ginebrino que se llamó Juan Calvino, siglo XVI. Recordemos que en el siglo XVI en Europa hubo una reforma. Ahí aparece Martín Lutero, ¿cierto? Y también, entre otros importantes personajes, también Juan Calvino. Juan Calvino está considerado como el gran teólogo de la Reforma Protestante. Él fue el hombre de la cabeza para ir pensando teológicamente cómo poder contraargumentar lo que decía la Iglesia Católica. Obviamente que sí, Martín Lutero también fue importante, pero el hombre como intelectual, el que la pensó más, fue justamente Juan Calvino. Y muchas de estas frases son de él, ¿ya? ¿Cómo ustedes pueden interpretar eso? Después de las tinieblas, la luz. Interpretándolo, sí, pero, un poco dentro del contexto del proceso de independencia nacional. En ese contexto, ¿cómo se podría interpretar? Después de las tinieblas, la luz. O sea, el pone el contexto romano por la tiniebla. ¿Ya? Ya, correcto, sí. Ya. Las tinieblas, dentro del concepto político, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo acá, era España. Y la luz, la República de Chile. Acuérdense del concepto de la aurora de Chile. También, la aurora tiene, ¿no es cierto?, este concepto. Entonces, en el caso de la Reforma Protestante, por supuesto que Juan Calvino no lo colocó porque no tenía idea
de que había un país que se llamaba Chile, y sí sabía que había un país que se llama España, pero él lo colocó por lo siguiente, porque las tinieblas representaban a la Iglesia católica, apostólica y romana, ¿sí? Y la luz era la Reforma, las iglesias que estaban saliendo de esta iglesia romana y que iba a darle entonces un resplendor en cuanto a darle importancia a la Biblia. De esa manera lo pensó Juan Calvino. Las tinieblas, la iglesia romana, y la luz, que corresponde a las iglesias, en este caso reformadas, o al movimiento reformado. Bien, en el caso de Poinsett, tomó esa frase porque también había una similitud con lo que estaba pasando en Chile. Las tinieblas, bueno, el Imperio Español, la Iglesia Católica Romana. Exactamente. ¿Ya? Entonces hay como una similitud. Y esa frasecita fue colocada entonces ahí en recomendación de lo que Poinsett le dijo a don José Miguel Carrera y Verdugo. Si ustedes se dan cuenta, cómo no solamente ya tenemos una presencia evangélica protestante en Chile, sino tenemos una influencia. Ya tenemos una frase célebre de la Reforma, del primer escudo de nuestro país. Escudo que llegó a tener vivencia o existencia hasta 1814, cuando se inicia la Reconquista Española. Obviamente que lo primero que hicieron los españoles es sacar el escudo, y mucho más la frase. Que ya eso le creó ciertos problemas a Carrera con la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque algunos curitas que leían sabían que esa frase era de un hereje. Entonces ya ese fue el primer problema, el primer encontrón que tuvo el prócer con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Lo otro, también que hay que decir, que había que ser bastante valiente para tomar esa decisión, porque si yo la tomaba y lo hacía público, se me iba en contra toda la poderosísima Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ya? Entonces, por eso que, de una manera, José Miguel Carrera y Verdugo fue un hombre muy valiente. ¿Ya? No solamente en el campo de batalla, sino que también en cuanto a las decisiones políticas, recomendado por Joel Robert Poinsett. ¿Ya? Entonces, como yo les decía al comienzo, muchas de estos hechos, acontecimientos históricos que son parte de la historia de Chile, aquí nos damos cuenta cómo hubo presencia e influencia. No se olviden eso. Presencia e influencia de evangélicos protestantes en este primer periodo de la patria vieja. Comentario. Análisis. Entonces, Carrera. Reflexiones. ¿Era un hermano? ¿Carrera era un hermano? Claro. Ahora, algunos dicen, bueno, hay un punto también para poder ir argumentando más. Cuando se produce la reconquista de Chile por parte de los españoles, muchos de nuestros próceres se van de Chile, muchos se van a Argentina. Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, pero José Miguel Carrera tuvo problemas con las autoridades argentinas. Aquí cuento corto, porque esta parte la voy a resumir, pero lo importante es que tuvo problemas con las autoridades argentinas, porque lo que pasa es que nuestro amigo, hermano, José Miguel Carrera y Verdugo, era como que un poquito sobradito, como que medio petulantito era, ¿ya? Claro, el tipo era aristócrata, era joven, tenía buena percha, había sido sargento mayor, entonces las chiquillas se lo peleaban. Y él eso lo sabía, y sabía explotar muy bien esos atributos que tenía.
Entonces, siempre José Miguel Carrera como que era bastante sobradito, como se dice. ¿Ya? A pesar de eso, Poinsett igual conversaba con él, para tratar de bajarlo un poquito. ¿Ya? Y cuando llega a Argentina, don José Miguel Carrera Verdugo llega para que le respeten su título de general del ejército chileno. Y se lo dice a nuestros hermanos argentinos, que también son bastante agrandados. Entonces se enfrentan dos agrandados, los argentinos y José Miguel Carrera. Obviamente que quien pierde Carrera y Verdugo, porque él iba a exiliar argentino. Entonces lo que él debería haber hecho, como se dice en el chino, haber bajado el moño y haberse sometido a la autoridad de los argentinos, como lo que hizo Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins se sometió a la autoridad de los argentinos y, junto con José de San Martín, van entonces a formar lo que se llama el Ejército Libertador de los Andes. ¿Ya? Pero José Miguel Carrera no quería someterse a la autoridad argentina. Él quería que se le reconozca su función de general del ejército patriota. Derrotado a su ejército, pero él igual decía que era general. Entonces hubo un choque. Tanto es así que las autoridades argentinas lo detuvieron, lo apresaron, escapó, se va a Uruguay y después viaja a los Estados Unidos de Norteamérica. Y ahí se encuentra con ¿quién? Adivinen. ¿Con quién se encuentra? Con Poinsett, su amigo. ¿Por qué? Porque lógico. En Chile estaba gobernando un gobierno español. Así que uno de los primeros que se fue, pero fuera de acá fue Poinsett. Y se fue a Estados Unidos. Y cuando llega José Miguel Carrera, lo recibe Poinsett. Y José Miguel Carrera le plantea, porque Carrera era un hombre muy inquieto, le plantea la idea de formar una escuadra libertadora, ¿ya? De tener 4 o 5 barcos con soldados marinos para liberar a Chile. Esa es una parte de la historia que no se conoce mucho, porque generalmente siempre conocemos al ejército libertador de los Andes, que estuvo en Mendoza, que cruza la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, San Martín y los Giles, y llegan a Chile. Esto es lo que más se conoce. Pero paralelamente a la formación de ese ejército libertador, en Estados Unidos, José Miguel Carrera comenzó a formar una escuadra, la Restauración. Así se llama. La Restauración. Esa escuadra se logró formar. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a los buenos oficios de Poinsett, que tenía muy buenos contactos con armadores, navieros, empresarios. Y ellos hicieron un préstamo grande a José Miguel Carrera y se llegó entonces a conformar esta escuadra, la Restauración, que estaba formada específicamente por 4 barcos de guerra con su respectiva tripulación y soldados. Y esa flota llegó a Buenos Aires, ¿ya? Pero ahí fue nuevamente detenido José Miguel Carrera y Verdugo. No obstante, aquí hay un punto importante. En Estados Unidos, como yo le decía que Poinsett había sido, o más bien era, un líder de la iglesia presbiteriana de Charleston, las cartas que hay de José Miguel Carrera y de Poinsett nos aseguran esto, que Poinsett lo invitó a José Miguel Carrera y Verdugo los días domingos a los oficios religiosos en una iglesia presbiteriana de Charleston. Es decir, José Miguel Carrera también entró a una iglesia evangélica protestante, específicamente presbiteriana en Estados Unidos. Y eso así lo dicen las cartas de amigos, como también las mismas cartas de Poinsett y de Carrera y Verdugo. Entonces ahí él también conoce el ambiente evangélico protestante, con seguridad escucha himnos, ve cómo la gente ora, los sermones. Entonces no solamente él quedó con lo que le dijo Poinsett
o lo que le enseñó Ponce en Chile, sino que en Estados Unidos él también asistió a una iglesia presbiteriana. Es por eso que también se entiende la última frase que él dijo. Rechazó al sacerdote y obviamente ahí dio esa frase para el bronce como sea. Entonces también ahí vemos que Carrero y Verdugo tuvo un grado de influencia también a través de su amigo Ponce. ¿Ya? Y es un hecho que también hay que destacar. Y como yo siempre he dicho, el testimonio de Ponce fue fundamental para que José Miguel Carrera y Verdugo, un hombre de carácter difícil, un díscolo, rebelde, haya logrado en algunas oportunidades escuchar los consejos de su amigo Ponce. Y cuando José Miguel Carrera estaba con una gran necesidad, no sabía dónde ir, tuvo Estados Unidos la posibilidad de llegar allá y su amigo Ponce lo recibió con los brazos. Es decir, una amistad cristiana que es la que nos debe también nosotros dar como ejemplo. Vuelvo a decir, aquí no nos vayamos tanto con las fechas y cosas por el estilo. Cada momento, cada instante, la historia nos entrega una lección de vida. Es decir, una amistad cristiana que Ponce lo mantuvo hasta los últimos días con José Miguel Carrera y Verdugo. Incluso cuando Carrera y Verdugo estaba en Mendoza, muy cerca de ser fusilado, Ponce envía carta al embajador norteamericano en Argentina, a un cónsul que había en la región de Río Negro, en Argentina. ¿Para qué? Para que pudieran interceder para que su amigo no sea fusilado. Incluso hasta pensó en viajar de Estados Unidos a Argentina para tratar de salvarlo. Pero ya, lamentablemente, era tarde y había sido fusilado José Miguel Carrera. Y antes habían sido fusilados sus dos hermanos, porque son tres los hermanos Carrera. Antes habían sido fusilados sus hermanos en la misma situación de esas pugnas que hubo, esas rivalidades que hubieron en los próceres de la independencia nacional. Muy bien. Comentarios, reflexiones, dudas, quejas, análisis, inductivo, deductivo. ¿No? ¿Estamos bien? Sí. Tal vez decirle que a veces nosotros tenemos como deficiencia aceptar a políticos dentro de lo que es los gobiernos y cómo aquí se nos manifiesta que hombres preparados y llevados por Dios pueden influir en los gobiernos, en las políticas. Correcto. Sí, este es un comentario muy, muy interesante, porque siempre a nosotros se nos ha enseñado como evangélicos protestantes chilenos, no te metas en política, que la política es mala, corrupta, cuidado. Sí, correcto. Hay algo de razón, o bastante razón, más con todo lo que está pasando ahora. Pero como bien se ha dicho, si un cristiano evangélico quiere entrar en política, primero que esté bien preparado, bien educado, que tenga su fe puesta en roca, no en arena. Yo en ese sentido, bienvenido sea y apoyaría a un evangélico vinculado en política. Pero, vuelvo a decir, gente bien preparada. Ponce es un claro ejemplo de ello, de cómo fue una persona que a través de su testimonio personal, entonces fue una persona que irradió un mensaje democrático, republicano y también evangélico. Tomando también el comentario, bueno, en una iglesia de teología más liberal, ¿Sí? de esas imágenes que realmente se comparten, llegó a saber de que una iglesia como que apoyaba mucho a un político que no es abiertamente cristiano, sino que apoya quizás como ciertos valores, pero él no se confiesa como cristiano. Sin embargo, la iglesia lo ponía a él como el hombre que Dios había levantado para resguardar ciertas cosas. Entonces eso me hizo reflexionar un poco, porque yo decía, bueno, nosotros somos bautizados, o sea, él no es bautizado por el Espíritu Santo, o sea, si Dios levantó a alguien es a nosotros.
porque nosotros todos hemos sido bautizados con el mismo espíritu, todos resguardamos la fe, porque más allá de un tema político, nosotros resguardamos aquello que sabemos que va en conformidad con el carácter de Dios. Correcto. Entonces, me parece como interesante esa postura que muchas veces la gente toma, o ciertas iglesias, que se casan con un modelo político en gente que quizás ni siquiera es cristiana, pero como que olvidan la posición que uno tiene, Claro. como alguien que anuncia el Evangelio, y que esa es la primera medida de cambio. Claro. Hay que recordar que nuestro sistema político que tenemos los evangélicos protestantes es la teocracia. ¿Sí? ¿La han escuchado ustedes? Teocracia. La democracia de Dios. Esa es nuestra primera postura política que tenemos que tener siempre. Y esa era la postura de la iglesia presbiteriana del siglo XIX, no de ahora, y era la postura que siempre adoptó Poinsett, Arnold Hoover y otros personajes más que vamos a ir viendo durante el transcurso de este curso. Y, colorín colorado, esta historia se acaba. Nos vemos el próximo sábado. Sigan por favor leyendo lo que viene, ¿ya?